Doctora Adriana Ruiz, muy buenos días. Hola, Pau, muy buenos días. Un gran tema que yo creo que muchos de los capitalinos padecen por estrés o por muchas otras razones. ¿Te parece si nos enumeras las causas principales que la provocan? Sí, claro que sí. Mira, hay que diferenciar en los tipos de migraña. Tenemos una migraña que es una migraña con aura y una migraña sin aura. Las causas, pues bueno, vienen pegadas a la definición. No sabemos exactamente el mecanismo por el cual se produce la migraña, sin embargo, hay estudios que nos refieren que tiene mucho que ver con la vascularización cerebral. Entonces, hay una irritación de los vasos sanguíneos, hay una irritación de los nervios, lo que los ocasiona dolor. Esto tiene componentes genéticos muy fuertes. Si nosotros, nuestros papás, nuestros abuelos sufrieron de migraña, es muy probable que tengamos esa misma condición. Okay. Y además de ser hereditario, ¿el estrés sí es una causa importante, podríamos llamarlo? El estrés más bien, digamos, que desencadena lo que ya tenemos. Entonces, bueno, lo que nos puede desencadenar los cuadros migrañosos son, bueno, el estrés, estímulos auditivos o de luces que sean muy importantes, la falta de sueño, el no dormir nuestras 8 horas correspondientes nos puede causar migrañas que se denoten. Los alimentos, tenemos alimentos como es el chocolate, el vino tinto, todo lo que son carnes ahumadas o pescados. La cafeína. La cafeína. La cafeína es chistoso porque dependiendo del lado que lo veamos, puede ocasionarnos dolor o al contrario, si estamos habituados a tomar cafeína y la suspendemos, podemos obtener dolor. De hecho, uno de los tratamientos viene con cafeína, o sea, las tabletas vienen con cafeína y ayuda a quitar los ataques agudos. O sea, la cafeína más bien habría que estudiar al paciente. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues bueno, que es muy incómodo, que puede llegar a ser incapacitante en muchos casos y bueno, que hay que controlarlo. Todos los pacientes que tienen migraña deben acudir con un neurólogo. Se tiene que hacer un estudio del paciente y un estudio del dolor de cabeza para saber qué lo está ocasionando. Y a partir de esto dar tratamiento. La migraña no se puede curar como tal, pero sí la podemos prevenir. Algo que me llama mucho la atención, yo padezco migraña ya hace muchísimo tiempo y como tú lo comentas, yo acudí con un especialista, con un neurólogo, pero algo que me comentó y que me llama muchísimo la atención, ¿por qué se da con más frecuencia en las mujeres que en los hombres? Se ha investigado que tiene factores hormonales, se ha visto que cuando las mujeres entran en determinada parte de su ciclo menstrual, empiezan a presentar cuadros migrañosos. Entonces ese es un factor importante y de hecho es hasta más común que las mujeres presenten migrañas. La ingesta de anticonceptivos no son favorables. Puede mediar eso, sin embargo ahora los anticonceptivos que utilizamos en la actualidad son microdosis. Entonces a veces al contrario, a veces cuando se regula el ciclo hay una mejoría importante. Entonces te digo, valdría la pena estudiar la paciente que quiere usar los anticonceptivos tiene la migraña. ¿Cuál es la otra cuestión? Pues bueno, la alimentación. La alimentación es importante y conforme nos vamos conociendo vamos percatándonos de qué alimentos nos provocan este tipo de situaciones. 2, yo sé que a veces es imposible no desvelarse y imposible no llevar lo que debemos hacer, ¿no? Sin embargo, es muy importante. Para las personas con migraña una desvelada puede ser mortal. O sea, puede ocasionarnos ataques y mucho más severos. Por lo menos 6 horas, ¿no? En cuestión del adulto. Exacto, ¿no? De 6 a 8 horas dormir. En los adultos mínimo, para que de esa manera podamos. También el dormir en exceso también causa problemas. Ahora, el tratamiento, ¿cómo tratamos las migrañas? Pues primero con las medidas generales, ¿no? Evitar demasiados estímulos, tener un sueño reparador, evitar el consumo de alcohol, de tabaco, el vino tinto se relaciona con las migrañas. Y bueno, llevar una vida lo más sana posible. Y en cuestión de fármacos, bueno, la primera opción que tenemos es el paracetamol, el acetaminofén, el ibuprofeno, naproxeno, ácido acetil salicílico, todo esto para ataques agudos de migraña. El problema que tenemos con esto es la mucosa gástrica, porque la mayoría de ellos afectan la mucosa gástrica y bueno, con la gastritis es un problema. Pero también tenemos medicamentos de sostén, o de segunda línea, o que podemos utilizar para prevenir los ataques de migraña. Por eso la importancia de ir al neurólogo. La importancia de ir al neurólogo no solo es para que nos controle el ataque agudo, sino para poder anteceder este asunto y tratarnos desde antes. Las personas que tienen migraña con aura tienen una gran ventaja, porque la migraña con aura significa que hay algo antes de que me empiece a doler la cabeza que me avisa. Puede ser desde una sensación rara que no puedo explicar
hasta empezar a tener náuseas, olores desconocidos, destellos, todo ese tipo de cosas deben de alertarme y entonces puedo tomar el medicamento para prevenir o para disminuir la intensidad del ataque. Siempre es importante porque muchos especialistas te dicen cuando comience el dolor de cabeza, que ya sepas o lo identifiques que te vaya a dar migraña, es importante pues la ingesta del medicamento. No en mi esperar. caso no, en mi caso por ejemplo me da migraña y es ahorita en este momento y el dolor es muy intenso. Ya que estamos en esa no me podría fase, avisar. O cuando no tenemos que nos avise, bueno, tomar el tratamiento, ponernos en un lugar oscuro, Exacto. que no haya luz. El sueño ayuda, muchas veces dormir repara mucho y evita el dolor. Pero ahora, otra parte importante es cuándo se sale de control y cuándo hay datos de alarma que tienen que hacerme actuar de una manera más rápida. Digamos en caso de emergencia. Exacto. Okay. Una, cuando el dolor me despierta por la noche. Si yo estoy dormido y el dolor es tan intenso y súbito que me despierta, hay que checar qué está pasando ahí. Dos, tú no me dejarás mentir, el dolor de la migraña por lo general es gradual. Empieza a doler y llega a un punto cúspide y después va de bajada. Cuando no sucede eso, cuando el dolor es intenso de forma súbita, o sea, desde que inicia es muy intenso, hay que checar eso. Cuando viene acompañado de otras cosas como convulsiones, o que la persona se empiece a desorientar y no sepa dónde está, o empiece a hablar de forma incoherente, que no tenga razón lo que dice, todos esos son datos de alarma que hay que tener cuidado. Que requieren una intervención más oportuna. Y en cuanto al tratamiento, pues tener cuidado porque muchas veces no acudimos al neurólogo, no tenemos tratamientos de sostén y entonces cada vez que nos duele nos empastillamos y hay cefaleas por rebote. Tocas un punto muy importante. Hay mucha gente que dice, tengo migraña. Y yo de verdad me acerco a preguntarles, ¿por qué dices que tienes migraña? Porque me duele la cabeza. Y entonces, como tú dices, la ingesta de medicamentos que quizás no están consultados con un especialista y después puede ser peor, ¿no? Yo creo que es bien importante ir con el especialista, en este caso el neurólogo. Exactamente, te digo, y hay que estarlo revisando constantemente y hay que buscar la causa. O sea, si el neurólogo nos revisa y sabes qué nos dice, pues si es una migraña, esto es de origen genético, perfecto, vamos a darle tratamiento. Muchas veces esperan porque también el tratamiento es lento. O sea, en lo que el tratamiento llega a alcanzar la curva que necesitamos, pues tarda un poco. Sin embargo, es mucho mejor que estar atacando solo ataques agudos. Y sí es efectivo, de verdad, sí, yo puedo claro decirles, sí. Es muy efectivo este tratamiento y que a la larga es para el beneficio tuyo, ¿no? Que estés bien. Y la importancia, pues bueno, de no automedicarnos y no autodiagnosticarnos, porque muchas veces, bueno, decimos, es una migraña porque eso es lo que yo creo que es o porque alguien me contó y resulta que no era una migraña, entonces hay que checarlo, que tenía solución. Tenemos muchos dolores de cabeza también que se confunden por problemas dentales. Wow. Hay muchas personas que tienen problemas en las muelas, buenos dientes, tienen dolores de cabeza muy severos y vienen acompañado de eso. Y arreglando eso se quita. Entonces siempre revisarnos, siempre recordar que cada paciente es diferente. Doctora, de verdad, muchas gracias. Recordarle a la gente rápidamente, emergencias 065, Locatel 5658-1111, bomberos 068 o Radio Patrulla 066, 060 y 080. Gracias. Nos vemos a la próxima y nosotros cerramos con broche de oro este programa. Norberto se encuentra con una gran invitada. Vamos con...